A todos, buenas tardes, decía, muchísimas gracias, teniente del alcalde, Valentín, demás autoridades. En realidad impresiona escuchar esas palabras, de verdad, Valentín, porque gente como nosotros que se dedica desde hace muchos años a trabajar día a día, pura y duramente, y a hacer todos los esfuerzos posibles porque nuestro producto vaya adelante y porque Asturias tenga trabajo y porque Olmar tenga futuro y porque nosotros tengamos ese futuro que queremos para los nuestros. Pues en realidad, de verdad que te puedo decir en nombre propio y en nombre de Olmar que emociona, que impresiona. No es habitual porque quizá los premios son muy dentro del mundo de las artes o de la cultura y las empresas, al menos nosotros no estamos acostumbrados a recibir premios y menos yo diría las empresas tecnológicas. Por eso, de verdad, de corazón, agradecemos al Centro Asturiano este premio que guardaremos con mucho orgullo y que pasearemos por todo el mundo y que lo mostraremos así a todos nuestros clientes a través de la web y a través de todos los medios que dispongamos. Muchas gracias, de verdad, a todo el Centro Asturiano, de corazón. Yo poco más puedo decir. Trajimos aquí un PowerPoint con unas imágenes en el que pretendo acercarles las palabras que ha dicho Valentín, ampliarles un poco mediante imágenes lo que es Olmar, lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y de esta manera, pues simplemente mostrarles muy rápidamente una pincelada a través de imágenes qué es un autoclave, qué es el fin que perseguimos, ¿no? Al respecto, como dijo Valentín, llevamos en el mercado desde el año 1945. Hay, por ejemplo, una foto del año 70 o 71 en el que la flota de coches de Olmar pues eran 600, lo que da idea de que ya en aquel entonces pues estábamos ahí en el día a día pues trabajando y saliendo por toda España, buscando asistencias, dando servicio a nuestros clientes. La imagen de abajo pues es ya del año 2007 cuando nos cambiamos a nuestras nuevas instalaciones en el polígono de Somonte. Hoy en día, y después de los años, pues se formó un conglomerado de empresas comerciales que bajo el paraguas del grupo Olmar llega a cuatro nombres. Uno es Olmar, que es la que nació originalmente en el año 45, que como bien comentaba Valentín, es la que hace los autoclaves y los soldados de vapor, las calderas. Otra es Cosemo, que se dedica al piping, que dicen los anglosajones, que es todo el tema de instalaciones, tuberías, montajes, mantenimiento. Otra es Ballina, que se dedica específicamente al corte de chapa. Unas con otras estamos un poco interrelacionadas, nos suministramos, nos proveemos materiales, diversos aspectos, intercambiamos tecnología. Y Ballina se dedica pues, un poco al corte de plasma, pues, y corte, otras tecnologías también dentro del mundo del metal. Y Proclic, que es la cuarta, que es la que se dedica a la climatización industrial y a lo que son las energías renovables. Si vamos a Olmar, que es la que hoy nos trae aquí, a la que agradecemos el premio recibido de manos del Centro Asturiano, pues como ya comentamos también estamos en tercera generación. Aquí habla de que las exportaciones son del 75% aproximadamente. Yo digo que hoy en día estamos más, estamos ya cercanos al 85%, tal vez 90% en determinados casos. Estamos en el polígono de Somonte, una superficie de unos 14.000 metros cuadrados, donde tenemos nuestras oficinas donde desarrollamos toda la fabricación de los equipos. Esta imagen corresponde a las nuevas oficinas y a los nuevos talleres. Y en realidad yo quiero también llevarles un poco al final a lo que son los productos, ¿no? Lo que son las calderas de vapor coronado y lo que son los autoclaves. Valentín había mencionado que llegamos a ver esos aspectos dentro del mundo del tratamiento de la madera. La madera se mete dentro de los autoclaves, se acaba impregnando con los líquidos. Ustedes seguro que han paseado por muchas playas, por muchos parques naturales donde ven unas maderas, unos troncos de color verde y muchas veces dicen, ¿por qué esto es de color verde? Pues bien, esos troncos que a lo mejor son de pino natural, pino normal, pino común, pues se meten en autoclave para impregnarlos con unos productos químicos que hacen que a lo largo del año pues no se putrefacten, o sea, no se pudre. Y eso lo que hace, por un lado, es decir, bien, no consumo árboles, no talo bosques. Mi árbol dura 25 años, he hecho productos químicos. Por otro lado, pues hay que buscar un equilibrio con la naturaleza para que esos productos químicos no vayan al medio ambiente. Se matan los bichos, claro, para eso queremos utilizar el producto químico y que el pino cure.
Siempre hay que buscar investigación, desarrollo, que comentaba Valentín, para llegar a un entente cordial con la naturaleza y con el progreso, que es un poco el asunto dentro del mundo del vidrio, dentro del mundo de la vulcanización, para las ruedas, para el mismo museo aquí en Gijón, grandes piezas de caucho que hacen las defensas cuando el barco va a aparcar entre cobillas en el puerto, si no chocaría contra lo que es el muelle, unas grandes piezas, unas grandes boyas de caucho fabricadas en Matorrales, pues protegen a ese barco del choque contra el hormigón. Multitud de ejemplos que yo les podría poner, pero voy a centrarme por último, muy rápidamente, quizá la estrella un poco a día de hoy de Orban, que es el autoclave para los materiales compuestos para la fibra de carbono. Y quiero decir ahora que un autoclave no es ni más ni menos que una olla a presión. Sí, es un equipo a presión, como llamamos nosotros técnicamente, pero seguro que si piensan que la cocina de casa, la jefesa, por llamarla congelamiento nuclear, eso es un autoclave. Nosotros lo ponemos en horizontal, en vez de vertical. Es un equipo cerrado con una tapa. ¿Y dentro qué se hace? Pues se cocina. Y nosotros es lo que hacemos. Dicho técnicamente, consolidamos fibra de carbono, en este caso. Cocinamos fibra de carbono. ¿Por qué? Porque hoy en día la fibra de carbono necesita un tratamiento térmico y de presión. ¿Qué se hace con fibra de carbono hoy en el mundo aeronáutico? Muchísimas piezas en los aviones, desde las alas, los estabilizadores horizontales, que son las pequeñas alas de la parte de atrás, y digo pequeñas entre comillas porque pueden llegar a medir 20, 30, 40 metros. El estabilizador vertical, que es la cola del avión, todas esas piezas van fabricadas en fibra de carbono. ¿Y por qué es importante? Porque tiene mucha resistencia, tiene mucha fatiga y pesa un 20% menos. Imagínense un avión que pesa un 20% menos. Consecuencia inmediata, un 20% menos de combustible. Consecuencia inmediata, un 20% menos de dinero. Claro, eso para el bolsillo de las compañías aéreas es tremendo. De ahí que la lucha hoy en día por renovar las flotas, que seguro que lo leen los periódicos o lo leen los telediarios, pues es tremenda. Todo el mundo quiere comprar aviones más modernos porque se gastan menos. Les voy a poner un ejemplo. Air France, hasta no hace mucho tiempo, volaba entre Nueva York y París, Charles de Gaulle, con 2 vuelos diarios. Hoy en día lleva más gente en un avión que será 380 y consume menos que con 2 vuelos anteriores. Eso da idea de que la tecnología aplicada a los productos actuales, pues evidentemente nos hace a todos avanzar, buscando siempre ese compromiso. Aquí vemos unos ejemplos de lo que tuvo que hacer Orban para ver cómo se distribuyen las temperaturas dentro del autoclave, porque claro, al hacer un avión, una pieza de un avión, pues tiene un riesgo, porque no puede fallar ahí arriba, porque llevamos muchas personas. Entonces hay que ver las temperaturas que tienen en cada momento, hay que ver las presiones, y todo eso se realiza pues, con determinadas herramientas informáticas, análisis de elementos fintos, programas de simulación, estudios en realidad técnicos de desarrollo, de investigación, que nos llevan a aplicar después nosotros los elementos, a colocarlos de tal manera dentro del autoclave para obtener esas optimizaciones que lo que queremos es llegar a producir perfectamente pues, unas piezas acordes a las necesidades de los grandes fabricantes. Aquí en un ejemplo, como estudiamos, pues, la velocidad de las líneas de corriente del aire, las bolitas azules pues marcan más velocidad que las bolitas más claras y verdes. Todo esto son estudios de investigación y desarrollo que nos llevan a la postre a obtener un buen producto, en este caso un poco mejor que nuestros competidores, que juegan con un precio competitivo, pues también nos lleva a estar en el día del mundo pues vendiendo este tipo de equipos. No quiero alargarme mucho más porque Valentín lo ha dicho todo, no quiero pasarles, simplemente llevarnos un poco a la idea de lo que es un autoclave, porque a veces suena así como un poquito extraño, un poco futurista, y no, es una cosa muy al alcance de, no de los bolsillos, pero sí por lo menos en cuanto a conocimiento. Esto es, por ejemplo, esta es una empresa franco-norteamericana que se dedica a hacer los salares de las turbinas de los motores de los aviones. El motor de un avión es una pieza realmente inmensa y estos salares están hechos pues, de acero, de carbono y de titanio. Para juntar todo eso, pues se utiliza un autoclave pues, fabricado aquí en Gijón. Estos autoclaves, por ejemplo, están en Taiwán. Están fabricando piezas pues, de los helicópteros y coches que los ven. Otros ejemplos que aquí pueden ver, por ejemplo, el autoclave grande, tiene 6 metros, se dedica pues, para fabricar los fan cones, que es, si ustedes ven la figura de un avión, hay una pieza que cuelga del ala, que es redonda, que es donde va encastrado el motor. Eso se llama fan cone en un idioma anglosajón. Bueno, pues los fan cones de la 380, la avión más grande del mundo, están fabricados en el autoclave de aquí abajo, de Gijón. Bueno, pues a veces desconocemos esas cosas y sin duda, pues por eso nos llena de orgullo que nuestro trabajo se ha reconocido, en este caso, por el Centro
software que tiene que llevar todo el control de todas esas variables, desarrollado íntegramente también por Olmar. Hacemos todos los accesorios que se puedan poner, compresores, sistemas de refrigeración, sistemas de presurización, y eso es un poco lo que a día de hoy hacemos en Olmar. Para ello, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que trabajar duramente, teniendo licencias para fabricar en China, para fabricar bajo normas y códigos de los Estados Unidos, bajo normas y códigos europeos, licencias de la ISO 9001, certificaciones de medio ambiente, certificaciones de calidad y seguridad en el trabajo. Y ahí tiene, por ejemplo, pues donde tenemos a toda Rusia, Estados Unidos, Eslovenia, Noruega, Polonia, Italia, es decir, en cualquier país de Juan, casi cualquier país del globo, pues ahí está Olmar. Y simplemente porque vean una cosa que me gustaría enseñarles en el último minuto, pues recientemente ha salido un equipo bastante grande de Gijón y Rafael Ferreroso nos echó una mano porque tuvimos problemas con el transporte. Al Ayuntamiento de Gijón se lo tuvimos que agradecer, tuvimos que sacar esa pieza desde Somonte hasta el museo, y ahí ven la plantilla de Olmar delante de lo que es un autoclave, que en este caso es una empresa brasileña que seguro que le suena Embraer, y está pues, para fabricar alas completas de los aviones. Esto toca haber salido de aquí en Gijón con destino Portugal, en este caso, que es donde Embraer está haciendo una nueva empresa. Bueno, pues ese es un ejemplo de 50 personas de esta ciudad pues, que dedican todos su tiempo y todo su trabajo al día a día, y por eso quiero volver a transmitir nuestro más sincero agradecimiento